Filipenses capítulo 1, hoy vamos a estar estudiando desde los versos 19 al 26 y estamos en esta pequeña carta donde Pablo está escribiendo desde una prisión, seguramente en Roma, hacia esta iglesia en Filipos. Ese periodo fue muy productivo para Pablo, muy fructífero. Escribió varias cartas que se conocen como las cartas de la cárcel. Entonces, muy corto el libro, pero muy importante. Ahora, tengo una pregunta, no necesitas contestarme, es para que puedas contestarlo en tu corazón y delante de Dios. Pero si yo te preguntara, o si alguien te preguntara, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Para qué vives? ¿Cuál sería tu respuesta o qué contestarías? Y cuando te hago esa pregunta, no quiero, o sea, no buscamos simplemente como que la respuesta correcta o la respuesta que a lo mejor yo querría escuchar o que alguien querría escuchar, sino que realmente qué es lo que tú consideras en lo más profundo de tu ser, que es el propósito de tu vida. Porque es una pregunta bien importante. A veces hay como que a veces una crisis. Hoy en día estaba leyendo, sobre todo entre la generación más joven, de una carencia de propósito. Se ha oído tantas que no hay propósito, que somos producto del azar y que por lo tanto nuestra vida tiene nada de trascendencia. Eso ha llevado a una crisis de propósito en muchas personas. Entonces, ¿cuál es el propósito de tu vida? Esta frase que voy a citar es de Richard Dawkins, quizás el ateo más renombrado que queda vivo. Él en su libro donde habla sobre la teoría de Darwin, él dice lo siguiente, dice: los seres humanos siempre se han preguntado sobre el significado de la vida. La vida no tiene un propósito más elevado que perpetuar la supervivencia del ADN. La vida no tiene diseño, no tiene propósito, no hay mal ni bien, nada más que una indiferencia ciega y despiadada. Entonces, la visión de Dawkins y la visión del mundo naturalista o el ateo es bastante deprimente y bastante como trágica realmente, que nada tiene sentido, pero esa es la manera en que los naturalistas ven la vida, sin propósito. Ahora, cuando vemos la Biblia, Salomón escribió que en Eclesiastés de que Dios sembró eternidad en nuestro corazón. El hombre, sea creyente o no sea creyente, sea un cristiano o no sea un cristiano, tiene esta noción de que somos eternos, de que hay algo más grande que esta vida y la vida, hay algo más. Y eso es algo, está ahí por diseño. Dios lo puso ahí, dice Salomón. Entonces, cuando vemos y entendemos que somos parte de algo más grande que nuestra vida, eso le da sentido a nuestra vida. Y cuando encontramos la Biblia y cuando encontramos al Dios que nos crea, Él nos va revelando que efectivamente el hombre fue creado con un propósito y eso le da sentido a nuestra vida. De lo cual Pablo vamos a ver en Pablo cuál era el propósito de su vida y el sentido que le daba eso a él, indistintamente de las circunstancias en las que él se encontraba. Pero me gusta lo que el salmista escribe en el Salmo 90:12, dice: enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. El salmista está diciendo que debiésemos de estar conscientes de que tenemos cierta cantidad de días, ni uno más ni uno menos, y que eso debiese de hacernos vivir esta vida con sabiduría. Y una de las cosas que nos va a llevar a vivir con sabiduría es saber de que fuimos creados por Dios y que Dios nos hizo con un propósito, que es conocerlo, que es adorarlo, que es servirle. Entonces, sí tenemos un propósito. Y Pablo va a hablar aquí en la porción que vamos a estudiar esta mañana de cuál era el propósito de su vida. Esta frase que es muy famosa de él, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Encapsula muy bien el propósito que él veía para su vida. Ahora, ¿cómo completarías tú esa frase?
Otra vez necesitas contestar en voz alta. Pero ¿cómo llenarías la línea en blanco, el espacio en blanco? Para mí, el vivir es qué. Y el morir es qué. A lo mejor para ti el vivir es trabajar, es ganar dinero, es ser famoso, es ser reconocido entre tus pares. Y el morir va a ser una pérdida, porque tienes tanto en este mundo a lo cual aferrarte. Entonces, Pablo está en la cárcel y está animando a estos cristianos que están afuera a través de esta carta y de las verdades que él les escribe. Entonces, si estás ahí, vamos a leer del verso 19 al 21. Dice, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, Padre, te pedimos que nos des un corazón enseñable y podamos comprender las verdades que aquí están y que fueron escritas no solamente para los filipenses, sino que también para todos los cristianos que han venido después. Entonces, enséñanos por medio de ella, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Me encanta Filipenses porque es una carta que está llena de optimismo, a pesar del lugar en el cual Pablo se encuentra. La palabra gozo o alegrarse o regocijarse aparece como 18 veces en sus formas similares. Entonces Pablo está cargado de un optimismo en su vida y a pesar de las circunstancias que él está viviendo. Realmente nuestro optimismo depende muchas veces de nuestras circunstancias o de cómo nosotros percibimos que va a venir el futuro. Pero Pablo tiene optimismo y tiene gozo y tiene alegría a pesar de lo que él ha estado atravesando. Y aquí vemos que su optimismo tiene que ver con cierta noción que él tiene. Si te fijas en el verso 19, él habla de que él sabe que esto, o sea, su situación de encarcelamiento, resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo. Pablo tiene esta idea, no se nos explica cómo o si Dios le habló de alguna manera específica, pero Pablo tiene esta noción de que él va a salir libre pronto, va a ser liberado en un momento prontamente. Ahora, ¿a qué se está refiriendo Pablo aquí sobre liberación? ¿Se está refiriendo a ser liberado de la cárcel o a ser liberado de esta vida terrenal? Porque ambas cosas podrían considerarse como a lo mejor alternativas que son reales. ¿Por qué digo eso? Porque en el contexto inmediato Pablo habla de las dos posibilidades. Habla de que puede partir con Cristo, que esa es una opción, y de que quiere ver a Cristo, pero también al final de la porción que vamos a leer habla de que él espera verlos a los filipenses pronto. Entonces, puede ser que Pablo esté hablando de que él tiene la noción de que no le queda mucho tiempo de vida y que Dios lo va a liberar de esta vida, como también puede ser que se esté refiriendo a simplemente salir de la cárcel. Sea cual sea la intención de Pablo al escribir esto de que esta noción que él tiene, aplica para ambas cosas, aplica para ambas situaciones. Entonces Pablo tenía este optimismo respecto a su futuro, a pesar de que sus circunstancias no eran buenas en ese momento. Ahora, ¿qué era lo que lo había sustentado? ¿Qué era lo que lo había sostenido este tiempo en su vida y en general en su ministerio? Pablo habla de dos cosas que lo han sostenido. Primero, habla de la oración de los creyentes, la oración de la iglesia. Habla de esta situación en la que él va a ser liberado, pero en eso que Dios le ha mostrado, lo que le ha ministrado a su corazón, la oración de la iglesia ha sido fundamental. Ha sido importante que la iglesia ore por él. La oración de la iglesia, la oración de nuestra iglesia y la oración de nuestros hermanos en la fe es importante para nuestra vida espiritual. Dios obra a través de la oración de su gente. Dios obra a través de la oración. O sea, la oración es un medio por el cual Dios sostiene al creyente. Entonces, no es que cuando oramos simplemente estamos cumpliendo con un formalismo o un ritual que no tiene ningún sentido. Dios oye nuestras oraciones y Dios responde a nuestras oraciones.
Y la oración es un medio a través del cual Pablo fue sostenido y es un medio a través del cual sostenemos a otros cristianos en su caminar con Dios. Por eso necesitamos estar orando unos por otros, necesitamos orar por otros cristianos y necesitamos también que oren por nosotros. Entonces, la oración es muy, muy importante. Es un medio a través del cual Dios va a sostener a su gente. Ahora, quiero leerte algo que Pablo escribió a la iglesia en Corinto. En 2 Corintios 1:11, va a aparecer ahí en pantalla. Dice, mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Pablo le está diciendo a los corintios de que ellos habían colaborado, habían cooperado orando por él, orando por la gente que servía en el ministerio con Pablo. Y dice que Dios ha hecho estas cosas porque ha sido una respuesta a tantas oraciones. Entonces tú ves todas las cartas de Pablo, como él regularmente, él le pedía a las iglesias que orasen por él. Entonces él conocía en su propia experiencia de que a través de la oración de otros creyentes Dios lo había sostenido. Entonces necesitamos la oración de otros y necesitamos orar por otros. Pero también el Espíritu Santo había ayudado y había sostenido a Pablo. Pablo confiaba en que el Espíritu Santo lo había ayudado en los tiempos difíciles de su vida, en los tiempos complicados como los que estaba él viviendo, que también era la oración actuando con el Espíritu Santo quien lo había sostenido. Y esto es bien importante porque a veces desconocemos un poco todo lo que el Espíritu Santo hace y a veces se ha manipulado mucho el tema del Espíritu Santo, pero una de las cosas que el Espíritu viene a hacer es precisamente ayudarnos. Cuando Jesús le habla en Juan 14, 15 y 16 y les presenta a sus discípulos antes de que él vaya a la cruz, al ayudador, al consolador, esa palabra con la cual él se refiere al Espíritu Santo es básicamente el ayudador. El Espíritu Santo fue enviado por el Padre para ayudar al cristiano. Es quien permanece a nuestro lado para guiarnos a la verdad y para fortalecernos en nuestro camino como cristianos. Y Pablo dice, ok, la oración de la iglesia ha funcionado, Dios me ha sostenido y Dios me ha sostenido mediante la provisión del Espíritu Santo, Él ha venido a ayudarme, a estar a mi lado, a fortalecerme. Pablo a los romanos, en Romanos 8, versos 26 y 27, dice, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él, o sea, el Espíritu, intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Entonces la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente es esencial. El Espíritu Santo hace muchas cosas, viene y nos habita, nos sella, nos da poder, viene sobre nosotros. Pero aquí nos ayuda, es nuestro ayudador. Y Pablo sabía que la explicación detrás de su gozo, de su contentamiento, de su optimismo, a pesar de sus circunstancias, era que habían cristianos orando por él y contaba con la ayuda del Espíritu. ¿Y sabes qué? Es lo mismo que necesitamos tú y yo. A lo mejor nuestras circunstancias y tus situaciones son distintas a las de Pablo. Es muy probable. Pero son las mismas cosas, los mismos medios, los cuales van a ser útiles también para nosotros y necesarios para que nosotros podamos ser sostenidos en sea cual sea la situación que te toque vivir. Ahora, Pablo tenía un deseo y en el verso 20 dice, conforme a mi anhelo, ¿ves? Habla de un anhelo, de una esperanza, dice de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado. ¿Cuál era el deseo de este hombre? Era glorificar a Cristo, dice el verso 20. Es interesante porque busqué el significado de anhelo, porque a veces pensamos que anhelo es como que
esta definición como que más occidental, moderna, de como un deseo nada más, como un buen deseo. Pero la palabra anhelo estaba averiguando o estudiando que la palabra en sí denota como que estirar la cabeza para mirar con atención, como mirar con atención lo que está por delante. Entonces, la idea de anhelo es que esta frase, esta palabra en su idioma original denota como que una expectativa de algo que viene por delante, como una expectación confiada de que algo va a suceder. Entonces, Pablo a lo mejor no entiende todas las circunstancias que le están sucediendo, pero él mira su futuro con una expectativa y con confianza. Él sabe que sea cual sea las cosas que sucedan en su vida, Dios iba a ser glorificado, Dios iba a ser honrado. Entonces, nos da la sensación que Pablo tenía esta idea de que él iba a salir a lo mejor pronto de la cárcel, pero también a lo mejor estaba la posibilidad de que él sería ejecutado. Pero cualquiera de las dos opciones, fuese cual fuese, él tenía un anhelo. Y su anhelo, o sea, miraba al futuro con expectativa porque él sabía, porque él quería en todo glorificar a Dios. Glorificar a Dios, honrar a Cristo. ¿Ves? Para él no era, o lo importante, o lo más importante, no era lo que le sucediera a él. Lo más importante para Pablo era honrar a Cristo. No era lo que le pasara a él. No es que no quisiera estar libre. Vamos a leer de que él quería ir a la iglesia, quería hacer todas estas cosas. Pero finalmente su opinión, sus deseos eran secundarios en comparación o su voluntad, o su beneficio más bien, era secundario, pensando en, ok, sea lo que sea, quiero honrar a Dios, quiero honrar a Cristo. Y yo pensaba, y en tus circunstancias, en mis circunstancias, muchas de las cosas que suceden en nuestra vida no las podemos controlar. Hay ciertas cosas que tenemos cierto grado de control y por eso estamos tranquilos, pero nada más nuestro estrés y nuestra ansiedad es porque no nos gusta perder el control. Queremos tener cada cosa en orden. Pero Pablo, su tranquilidad, su optimismo, su confianza, no es porque él controla todas las cosas. Y hay cosas que no podemos controlar. Y eso no nos toca a nosotros decidir. Pero hay algo que sí podemos decidir. Es cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a actuar en cada circunstancia que nos toca vivir. Honrando a Dios. Eso es algo que sí podemos decidir. Las circunstancias que nos suceden no las podemos decidir. Pero ¿qué vamos a hacer en cada circunstancia? Eso sí nos toca a nosotros decidir. Y Pablo decía, ya sea esto, sea lo otro, yo mi máximo anhelo, mi máximo deseo, mi máximo gozo, mi máxima satisfacción no está centrada en mí, está centrado en la fama, en el renombre de Cristo, y eso me hace feliz y eso me llena de gozo, honrar a Cristo. Es tremendo este hombre. Una persona que, como él escribe a los Gálatas, ya no vivo yo. Yo ya morí, ya Pablo murió, Saulo murió hace rato. Ahora lo que vivo, lo vivo en la fe en Cristo Jesús. Por eso él podía tener tanto gozo. A veces pensamos esta idea de que si vivimos para nosotros, si vivimos para cumplir nuestros sueños, vamos a ser felices. Y el mundo está lleno de gente infeliz, persiguiendo sus sueños, eso sí. Pero ¿cuál era la perspectiva de Pablo? Esta era la perspectiva de Pablo. Si vivo, voy a vivir para Cristo. Y si muero, voy a ir con Cristo. Eso era. Y de eso era el propósito de su vida. Si vivo, voy a vivir para el Señor, pero si muero, voy a estar con el Señor. Entonces, eso te habla de, Pablo tenía un propósito y su propósito era, en toda situación en la que él se encontrara, fuese entre comillas buena o entre comillas mala, él iba a servir la causa de Cristo. O si le tocaba partir, eso lo llenaba de esperanza, porque iba a estar finalmente con Cristo. Entonces, ¿cómo puedes detener a una persona que tiene este propósito y esta esperanza? No lo puedes detener.
No puedes amenazar a alguien. Si dejas de hablar con Cristo, te vamos a matar. Bien, voy a estar con Él. No te vamos a dejar libre. Bien, voy a poder hablar de Él. Es imparable. Una persona que tiene como lema de vida. Ahora, es interesante porque Pablo dice que para él el vivir es Cristo y morir es ganancia. La muerte es algo que a veces no nos gusta hablar. Hay gente supersticiosa, no hablemos de esos temas. No. Si hay alguien que puede hablar y que debiésemos de hablar de estas cosas con la verdadera perspectiva, somos nosotros los cristianos. Entonces, la muerte es simplemente un medio. Eso es un medio que acerca al creyente a quien más ama y quien más lo ama a Él, que es Cristo. Es simplemente un medio. Y Pablo está consciente de eso. No tiene miedo a morir porque sabe que simplemente eso lo va a acercar a la persona que él más ama. No le tiene miedo a morir porque sabe que la muerte es simplemente un medio para acercarlo a la persona que lo amó como nadie lo amó, Jesús. Entonces eso ya quita la bomba, desactiva la bomba. Ahora, este es un tema que debemos de masticar en nuestra vida. Porque todos tenemos esa cita en que un día vamos a morir si Cristo no viene antes. Dicen, no, pastor, no toquemos esos temas todavía. No, sí. Una persona decía, no recuerdo ahora quién lo dijo, pero solo los que han vivido bien están preparados para morir. Y creo que es cierto. Y la mejor manera de vivir es vivir para Cristo, como Pablo lo dice. Entonces, tenemos que masticar esto. Es cómo vamos a llegar a ese día que va a llegar. ¿Estamos preparados para partir como Pablo estaba preparado para partir? Bueno, la fe en Cristo nos prepara. Tenemos la seguridad y la certeza de la vida eterna. Pero si no eres un creyente, si no has nacido de nuevo todavía, es entendible que la muerte te cause cierto temor y debiese de hacerlo. Pero para Pablo y para los que viven para Cristo, la muerte no es ya un enemigo, es simplemente un medio que lo acerca y que nos acerca a Cristo. Entonces, Pablo tiene optimismo, Pablo tiene este deseo, glorificar a Dios. ¿Cuál es el deseo de tu vida? Otra vez para ti, ¿qué es vivir? Para ti vivir es ¿qué? Para Pablo vivir es glorificar a Cristo. Vivir es Cristo. ¿Lo demostró Pablo en su vida? Absolutamente. Yo creo que hubieron dos preguntas que definieron la vida y el ministerio de Pablo. Cuando Saulo de Tarso iba rumbo a Damasco, Jesús lo atropelló camino a Damasco. Se le apareció. Y Saulo en ese momento, cuando se encuentra con Jesús, le hace dos preguntas que definieron el resto de su vida. Y es, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que haga? Y eso definió toda su vida. Ahí está por qué para él vivir es Cristo y morir es ganancia. Porque se pasó el resto de su vida conociendo a Jesús. Y se pasó el resto de su vida sirviendo a Jesús. ¿Qué quieres que haga? ¿Quién eres y qué quieres que haga? Y creo que esa sería una buena oración cada día que nosotros le hiciéramos al Señor. Señor, ¿quién eres? Quiero conocerte hoy día un poco más. Señor, ¿qué quieres que haga hoy con mi vida? Sé que no soy producto del azar. Dios me puso y Dios te puso en este momento de la historia, no por casualidad, sino con un propósito. ¿Para qué estás acá? ¿Para qué estás en esta vida? ¿Para qué estás en esta iglesia? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? Ahora sigamos leyendo, versos 22 al 26. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe,
para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi vida, de mi visita otra vez a ustedes. Que dijimos que Pablo tenía un deseo. Su deseo era que Cristo fuese glorificado. Pero también aquí habla de otro deseo. Y el otro deseo que Pablo tenía también era estar con Cristo. O sea, él quiere glorificar a Cristo en esta vida. Por eso dice, para mí vivir es Cristo. Pero también, por eso dice, para mí morir es ganancia. Porque él quiere estar con Cristo. Pero Pablo está en una disyuntiva. Está en un dilema, Pablo. Y lo vemos ahí como que él dice, bueno, hay dos opciones, ¿no? Las dos opciones son buenas. A veces como cristianos, o a veces las personas piensan de que Dios nos tiene que ayudar a elegir entre lo malo y lo bueno. Y sí, a veces cuando estamos comenzando nuestra vida cristiana es simplemente eso. No quiero hacer lo malo ante los ojos de Dios. Señor, ayúdame a saber lo bueno y hacerlo. Pero a medida que vamos creciendo y madurando, ya debiésemos dejar ese asunto de entre lo bueno y lo malo, sino lo bueno y lo que es mejor. ¿Qué es lo bueno aquí, pero qué es lo que es mejor? Y Pablo tiene dos opciones. Él ve su vida con dos propósitos, dos opciones que ambas son muy, muy buenas, y eso lo pone en una disyuntiva. Ahora, cuando él dice que no sabe qué hacer y que ambas cosas son buenas, Pablo no está afirmando que Dios le va a permitir a él decidir su futuro. No, nuestro futuro no lo determinamos nosotros, lo determina Dios. Hay 2 días que tú no tienes el control, el día en que naces y el día en que mueres. Pero entre medio las decisiones van por tu cuenta. Entonces, no es que Pablo está diciendo, a ver, Dios me está dando la chance a mí de elegir cuándo me voy. No está diciendo eso Pablo. Más bien Pablo está expresando que si la decisión estuviera en sus manos, se encontraría indeciso, porque no sabría cuál de las dos opciones es la mejor. Continuar viviendo para Cristo, le permitiría eso. Dice, ahí habla, si te fijas del verso 22, dice, una labor fructífera. O sea, el quedarse con vida va a significar para Pablo una labor fructífera. O sea, Pablo sabe que el beneficio de vivir le va a permitir a él poder beneficiar a otros, servir a la iglesia. O sea, Pablo tenía un propósito, ¿te das cuenta? Una vida sin propósito es una vida miserable, no sabes para qué estás acá. Como que tienes que adivinar, bueno, ¿habrá algún propósito? Y a veces los propósitos que tenemos no son los correctos, ¿ya sabes? Pero Pablo tenía un propósito y sabía que en esta vida Dios lo había llamado a algo y que en ese propósito él encontraba satisfacción y que mientras tuviese vida él podía funcionar dentro de ese propósito. ¿Sabes cuál es tu propósito? El propósito de Dios para tu vida. Bueno, hay propósitos que son generales para todos nosotros, para todos los creyentes. Es conocer a Dios, es un propósito. Nuestra santificación, o sea, ser transformados conforme a la imagen de Cristo, es un propósito de Dios para todos los creyentes. Que seamos agradecidos, también dice Pablo, que es un propósito de Dios, que en todo demos gracias. Ahora, dentro de la individualidad de cada uno de nosotros, obviamente Dios tiene propósitos específicos. A Pablo lo llamó a ser un apóstol, a nosotros no nos ha llamado a ser apóstoles, pero nos ha llamado a ser discípulos, a seguir a Jesús, a estar con Él. Pero también Dios nos ha llamado a poder hacer cosas a lo mejor específicamente en el lugar o en el área de influencia en la cual Dios te ha puesto. A lo mejor eres un maestro, un profesor, a lo mejor eres un doctor o eres un artista o eres un empresario. Significa que eso es como que está en conflicto con ser un cristiano, para nada. Si lo que estás haciendo es legal y es ético, no hay ningún problema. Debes de encontrar tu lugar y para qué Dios te ha puesto ahí, para que puedas glorificar a Dios con lo que Dios te ha dado. Finalmente, algo que hemos repetido aquí hasta el cansancio quizás es que la Biblia es la historia de Dios y es esta historia que viene desde el comienzo, que Dios hace todas las cosas y las va a arreglar, las va a hacer nuevas.
y hacia allá va la historia. Entonces es como el tren va hacia allá. Tú no decides la dirección del tren. Es decir, si te subes o no. Te puedes cambiar de vagón a lo mejor, pero el tren va en una dirección. La historia del hombre va hacia la consumación de los planes de Dios. Y en esa historia está tu historia. Tu maestro, tu mamá, tu ama de casa, tu empresario, tu doctor, tu músico, lo que seas. Y te sumas al propósito de Dios o no. Pablo se sumó al propósito de Dios. Eso lo llenaba de satisfacción. Entonces, debes de orar para saber dónde estás, con las capacidades que Dios te ha dado, poder funcionar dentro del diseño que Dios tiene para ti y los propósitos que Él tiene para tu vida particularmente. Entonces Pablo decía, si estoy con vida, sigo funcionando dentro del propósito de Dios. Pero también si me toca partir, va a significar finalmente un beneficio personal. Voy a estar feliz porque voy a estar finalmente con Cristo, en la presencia de Él. Entonces, ¿qué es lo que hago? Y sabes, pensaba mucho en esto. Muchas veces, y a lo mejor no me vas a dejar mentir, no tienes que decir en voz alta, pero generalmente, cuando estamos entre dos opciones que no sabemos qué decidir, generalmente vamos a elegir la que nos beneficia personalmente más a nosotros. ¿Verdad que sí? Es qué decisión me va a beneficiar más a mí. Entonces, yo sé que podemos tener deseos y Pablo los tiene. Su deseo está en la segunda parte del verso 23. Dice, porque de ambos lados me siento apremiado, pero aquí habla de su deseo. Teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Okay. Hay esta disyuntiva, es partir o quedarme con la iglesia y servir la iglesia. Pablo dice, mi deseo, si me preguntas, creo que me inclino más por partir y estar con Cristo. Eso es lo que más me va a beneficiar personalmente. Pero Pablo no decide por lo que más lo va a beneficiar personalmente. Pablo elige lo que más va a beneficiar a otros, no a él. O sea, si estuviéramos en la cárcel y la cosa está fea, dirías, híjole, por favor, Señor, llévame, ¿no? Pero a veces eso es un deseo bastante egoísta. Porque tienes hijos, tienes una esposa, un esposo, que todavía a lo mejor necesita de ti. Y a lo mejor lo más fácil es presentar tu renuncia a Dios y ya, Señor, llévame. Está bien, lo entiendo. Pablo desea partir, que desea estar con Cristo. Es un buen deseo. Y lo pone como el mejor. Pero ¿qué es lo mejor para ese momento? ¿Ya sabes? No solamente qué es mejor para ti, sino qué es mejor para todos. Eso es lo que debiésemos de buscar. Entonces, su deseo personal es partir. La palabra que usa aquí es un término náutico. Es cuando los barcos quitan la soga y elevan el ancla. Esa es la palabra que usa Pablo. Como ya voy a sacar la soga, voy a elevar el ancla, estoy listo para irme. Y estar con Jesús. Pero, ¿por qué? ¿Por qué quiere partir? Porque quiere estar con Cristo, dice el verso 23. No es simplemente quiero huir porque esta vida está difícil. Es quiero partir porque finalmente quiero estar con Cristo. El cielo es lo que es porque Cristo está ahí. No es simplemente porque no va a haber tristeza, no va a haber todo esto. Todo eso es un resultado de que Cristo está ahí. Por eso quiero ir al cielo. Ahora, tengo una pregunta para ti. Si tú no quieres pasar tiempo con Jesús aquí, ¿por qué quieres ir al cielo? Si no le dedicamos tiempo a Cristo acá, ¿cuál sería la motivación de estar en el cielo? Si Él es lo más importante del cielo. Entonces, Pablo quiere estar con Cristo, quiere ir al cielo porque Cristo está ahí. A veces me ha tocado como que salir, esta última temporada de mi vida he viajado un poco más regularmente por causas y por cosas del ministerio. Y
Y obviamente cuando estoy fuera de la casa, extraño mi cama, extraño la comida, extraño el aire acondicionado. Pero la razón principal por la que quiero regresar es porque extraño a Lili, ¿no? Entonces, Pablo dice, yo quiero ir al cielo porque Jesús está ahí. Eso es lo más importante. No es por la recompensa, no es por la corona, no es por todas las cosas que Dios nos va a dar, es porque Él está ahí y quiero estar con Él. Entonces, el cielo es maravilloso fundamentalmente porque Cristo está ahí. Y eso es lo que nos debiese de motivar. Y la muerte es simplemente un transporte, tomando este término que usa Pablo de quitar la soga y elevar el ancla. La muerte es simplemente un transporte que nos va a llevar con la persona que más amamos y que más nos ama. Por eso no tenemos que enfrentar la muerte con temor, porque Dios la va a usar para llevarnos con Él, no para separarnos de Él. Entonces, está la disyuntiva, tiene un deseo, pero ¿cuál es su decisión? Es el verso 24 al 16. Sin embargo, continuar en la carne. Y cuando habla de la carne, está hablando de andar carnalmente. No está hablando de andar como un humano en la vida terrenal. A eso se refiere en este contexto. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. A pesar de que Pablo tenía claro que partir sería mejor para él, o sea que ese era un beneficio personal, Pablo priorizó el bienestar de otros antes que el suyo. Eso se dice, ok, yo voy a continuar en la carne porque es necesario para ustedes. Y no es que Pablo está diciendo que él es imprescindible, porque la iglesia ha sobrevivido 2000 años sin Pablo. Pero él entiende que en un momento todavía él era útil para los propósitos y los planes de Dios. Entonces Pablo dice, ok, quiero su beneficio antes que mi beneficio. Me encantaría estar ya de vacaciones, descansando de las preocupaciones, pero estoy dispuesto a quedarme más tiempo para bendecir a otros. Es por eso y solo por eso que Pablo puede escribir lo siguiente. Ve conmigo al segundo capítulo de Filipenses. Filipenses 2, 3 y 4. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Más importante que a sí mismo. Verso 4, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Ahí está Pablo. ¿Cuál es mi interés personal? Mi interés personal es ir y partir y estar con Cristo y descansar de todo esto. Pero rindo a Cristo mis intereses personales con decisiones en el día a día. Y pongo y antepongo el beneficio de otros en mis decisiones personales diarias. Y demuestro con acciones concretas de que efectivamente los demás son más importantes que mí mismo. Si tú y yo no somos capaces de entender esto, que el verdadero amor es eso, es anteponer el bienestar de otros antes que el bienestar personal, no hemos entendido el 1 más 1 de la vida cristiana. Cristo no antepuso su bienestar personal, Él murió por nosotros. Entonces Pablo dice, ok, mi beneficio personal es partir, es descansar, pero que ustedes sigan creciendo en la fe y si puedo ser útil a Dios, estoy dispuesto a seguir batallando en esta vida con tal de que ustedes puedan crecer. Entonces, Pablo comprendía que su propósito terrenal no había concluido. ¿Cuál era su propósito? Contribuir a la fe y al progreso de la fe y del gozo en la vida de otros cristianos. En esencia, su anhelo y su deseo de continuar con vida y de permanecer todavía por acá era servir a los hermanos en la fe. Servir a los hermanos en la fe.
otra vez, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Que otros te sirvan a ti o que tú sirvas a otros? Que Jesús vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida por otros. Pablo vivía su vida no para ser servido, sino para servir a otros. Timoteo, va a hablar en el capítulo 2, Epafrodito y Cristo. No vivía con esta mentalidad moderna y egoísta de yo soy lo más importante, todos los demás están para servirme a mí. No. Seguir a Cristo implica renunciar a tu vida. Renunciar. Olvidarte de ti. Y abrazar la vida de Cristo y encontrar deleite y placer ahí. Entonces, con esto cierro. ¿Con qué propósito te trajo Dios a esta iglesia? Porque si Dios te trajo acá, y si estás aquí porque Dios te trajo, no nada más porque tú quieres estar acá, Dios te trajo con un propósito. ¿Estás funcionando dentro del propósito con el cual Dios te trajo acá? Otra pregunta. ¿Conoces realmente a la iglesia y la iglesia te conoce a ti? ¿O eres un anónimo y da lo mismo si vienes o no vienes? Qué triste es cuando da lo mismo si vienes o no vienes. No, Pablo dice, no. O sea, mi presencia todavía es útil. El que yo esté ausente se va a notar. No es que soy imprescindible y que la iglesia no puede seguir si yo no estoy, pero Dios todavía tiene un propósito para mi permanencia y mi interacción con los hermanos. Entonces voy a funcionar dentro del diseño. Entonces, ¿conoces esta iglesia? ¿Y esta iglesia te conoce a ti? ¿O simplemente es como que una estrella fugaz que pasó un momento y quién sabe dónde anda? Quizás en 76 años más va a volver a aparecer como el cometa Halley. Pero no, Dios no te creó para aparecer cada 76 años. La última pregunta. ¿Cuál es tu motivación al servir? ¿Tu beneficio personal o el progreso y gozo en la fe de los demás? ¿Tu beneficio personal o el progreso y gozo en la fe de los demás? Cosas que pensar hoy. Entonces, como conclusión es, ¿cómo puede una persona encarcelada mantener tanto optimismo? No se trataba de simplemente como un pensamiento positivo o confesión positiva. Pablo no negaba la realidad de las cosas que le estaban sucediendo. No estaba diciendo, no, esto no me está pasando, esto no me está pasando. Yo declaro, yo decreto que esto. No, Pablo no está haciendo eso. Entonces no es pensamiento positivo, no es confesión positiva lo que lo ayudaba a estar con optimismo. Pablo no negaba la realidad de sus circunstancias. Pero, ¿qué es lo que hacía Pablo? Contemplaba con claridad que las posibilidades y las consecuencias de cómo él iba a responder estaban definidas. Él va a glorificar a Cristo, pase lo que pase. ¿Qué iba a pasar? ¿Iba a salir libre o iba a morir? No dependía de él, pero sí dependía de él honrar a Dios en ambos casos. Y eso es lo que podemos decidir tú y yo. Y eso es lo que debiésemos decidir, honrar a Dios. Había decidido cómo él iba a responder en ambos escenarios, ya fuera en vida o en muerte, honraría a Dios. ¿Y por qué estaba tan optimista? Porque la victoria estaba ganada, estaba asegurada por Cristo, sin importar el resultado en su vida. Si partía para estar con Jesús, iba a ser una victoria. Si se quedaba y servía a la iglesia, eso también iba a ser una victoria. Como estaba viendo un documental de la Segunda Guerra Mundial de Winston Churchill, él hizo viral un saludo, la V, para que los alemanes, los nazis lo vieran, V de victoria. Y a pesar de que estaba contra las cuerdas, él seguía V de victoria y terminaron ganando. Si hay alguien que puede ser la V de victoria, somos nosotros, como cristianos. Porque pase lo que pase en tu vida,
tenemos la victoria asegurada. Si te quedas y Dios te da vida, aprovéchala para lo cual Dios te dejó con vida, servir a tus hermanos. Y si te lleva, va a ser una gran victoria, porque vas a estar con tu Salvador. O sea, por donde lo veas, es una victoria. Pase lo que pase en tu vida, siempre va a ser una victoria. Sea una buena circunstancia o una mala circunstancia. Sea una enfermedad terminal o sea salud. Siempre va a ser una victoria porque los propósitos de Dios se van a cumplir. Él va a ser honrado. Y que Dios nos ayude a eso.